Bueno, buenos días, ya está grabando, así que vamos a dar comienzo a la última clase de teoría, que es como una síntesis de todo lo que hemos visto hasta ahora, y al mismo tiempo, en esta clase se conjugan un montón de los conocimientos que hemos estado impartiendo durante todo el cuatrimestre. Y es uno de los resultados finales que esperamos siempre nosotros de un trabajo de topografía, sobre todo cuando nos referimos a topografía para proyectos. Y ese resultado final es lo que llamamos las curvas de nivel, ese es el nombre de esta clase, o también ya lo van a encontrar ahora debido a las modernas tecnologías como modelo digital del terreno. Cuando hablamos de curvas de nivel o de modelo digital del terreno, estamos hablando de la misma cosa. Así que bueno, vamos a empezar directamente con la clase. Les voy a presentar el documento. Bueno, espero que ya lo estén viendo. Como les dije, esta clase es de curvas de nivel o modelo digital del terreno. Y vamos a definir la curva de nivel como la traza que la superficie del terreno marca sobre un plano horizontal, que la intersecta. Por lo que podríamos definirla como la línea continua que une puntos de igual cota o de igual elevación. Dicho en otras palabras, las curvas de nivel son curvas que unen puntos de igual cota sobre cualquier terreno. Bueno, vamos a ver cómo hacemos el levantamiento y la representación de las superficies. El método de campo que vamos a utilizar nosotros para hacer nuestro levantamiento y nuestra representación de superficies, bueno, depende de un montón de factores, entre los cuales podemos mencionar el área de estudio, es decir, si es pequeña, mediana o grande, la escala del mapa, o sea, en qué escala vamos a dibujar nosotros una vez hecho el relevamiento, todos los puntos, el tipo de terreno que tenemos, si es un terreno llano o si es un terreno escarpado, si tiene dificultades el terreno o no presenta dificultades para el relevamiento, la equidistancia que le queremos dar a las curvas de nivel, ya vamos a ver el concepto de equidistancia enseguida, las características y el tipo de proyecto a desarrollar, y el equipo disponible, es decir, de qué disponemos para ir a hacer ese relevamiento. Entre los métodos más comunes que se emplean tenemos el método de la cuadrícula, el método de radiación y el método de las secciones transversales. Esos son los tres métodos más comunes que empleamos para hacer el relevamiento de puntos, para hacer el trazado de las curvas de nivel. Vamos a empezar entonces con el método de la cuadrícula. Este método se utiliza para el levantamiento de áreas pequeñas en terrenos planos con pendientes uniformes y de baja vegetación. O sea, ahí tenemos una combinación de los factores que habíamos visto anteriormente para el cual se utiliza el método de la cuadrícula. ¿Y en qué consiste el método? En trazar sobre el terreno un sistema reticular, es decir, líneas horizontales y verticales que se cruzan a distancias constantes que nosotros decidimos cuál es de acuerdo a la densidad que le queremos dar a nuestras curvas de nivel. Por ejemplo, 5, 10 o 20 metros cada línea de lado. Entonces, con la ayuda de las cintas métricas, teodolito, nivel, escuadras, etcétera, dependiendo de la precisión requerida, vamos a trazar estas líneas sobre el terreno. Cada intersección, entonces, de la cuadrícula marcamos con una estaca o ficha y la identificamos con una letra y un número, tal como se muestra en la figura 1, que es la figura que sigue aquí en el documento. Entonces, acá tenemos un ejemplo del método de la cuadrícula. Fíjense,
tenemos por un lado las líneas horizontales, por otro lado líneas verticales que se cruzan en los puntos, y bueno, cada uno de estos puntos va a ser un punto que nosotros vamos a identificar. Por ejemplo, esto está identificado, no se ve muy bien porque el dibujo no es lo suficientemente grande, pero como A, B, C, D, E, etcétera. Y de este lado tenemos números, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, luego nosotros vamos a hacer una tablita para ir poniendo los valores de los puntos. Y por ejemplo, bueno, este va a ser el punto A2. Bueno, y ahí tenemos nuestra cuadrícula armada de manera tal de tener identificados perfectamente los puntos. ¿Qué hacemos una vez que estos puntos ya están identificados en el plano? Es decir, en otras palabras, ya tenemos los valores X, Y de estos puntos. Bueno, lo que hacemos es estacionar el nivel en un punto conveniente. Si vemos que podemos ver toda el área desde un punto, nos estacionamos en el centro y tomamos las lecturas en las miras en todos los puntos que podamos ver de todas las intersecciones que hemos delimitado previamente. Y luego vamos a calcular las cotas de esos puntos de acuerdo al plano de referencia que elijamos. No nos extendemos demasiado en esto porque son todos temas que ya hemos visto cómo se hacen en clases anteriores. Bueno, obviamente, si no podemos ver todos los puntos desde un mismo lugar, vamos a tener que hacer un cambio de estación y hacer una nivelación compuesta en este caso. Y finalmente se elabora lo que se llama el plano acotado. ¿Qué es el plano acotado? Lo explico yo un poquito acá, aunque más adelante lo vamos a ver. Es poner al lado de cada intersección, es decir, de cada punto relevado, la cota que tiene ese punto. Como es un plano donde tenemos identificados los X y Y de los puntos, al ponerle la cota al lado, es decir, le ponemos el valor de Z o el valor de la altura del punto, esto es lo que llamamos nosotros un plano acotado. Ya vamos a ver un poquito más adelante un plano. Vamos a seguir con los métodos de levantamiento. Luego tenemos el método de radiación, habíamos dicho, el otro de los métodos, que es el método que se emplea más comúnmente en superficies ya un poco más grandes, de mediana y de gran extensión, en zonas de topografía más accidentada y con vegetación espesa. ¿En qué se basa este método? Se basa en una poligonal base previamente levantada, a partir de cuyos vértices se hacen como radios, radiaciones, a fin de determinar la ubicación de los puntos de relleno y de detalles. Los equipos utilizados son el teodolito y la mira vertical o la estación total con prisma. En el método anterior también podemos usar una estación total, eso está claro, ¿sí? De hecho, es el equipo por excelencia que se utiliza en este momento para hacer este tipo de relevamiento. Bueno, en caso de utilizar teodolito y mira vertical, tenemos que anotar todos los ángulos verticales y horizontales y las lecturas a la mira con los hilos estadimétricos. Cuando se usa estación total con prisma, bueno, ya ahí los puntos quedan grabados con sus coordenadas en la memoria de la estación. Y acá podemos ver un levantamiento por radiación. Acá tenemos la poligonal que habíamos hablado, la poligonal de apoyo, tenemos la estación 1, la estación 2 y la estación 3. Está cortito para que ustedes pueden tener 100 puntos como esto, pero con esto es suficiente. Y a partir de cada uno de estos vértices de la poligonal, tiramos distintos rayos, por eso le llamamos que es un levantamiento por radiación. Bien, en cada uno de estos rayos, nosotros vamos tomando distintos puntos. Podemos tomar, por ejemplo, fíjense, acá está tomado 2 puntos, acá está tomado uno solo, etcétera. Pero, por ejemplo, nosotros por este rayo podemos ir midiendo con los hilos estadimétricos y le podemos dar la distancia que tiene este punto, la distancia que tiene este punto, la distancia que tiene este punto, la distancia que tiene este, y ir poniéndole a su vez cota con la mira.
Bien. Y por último tenemos el método de las secciones transversales. Este es el que comúnmente se utiliza para estudios y proyectos de carreteras y ferrocarriles, o para toda obra lineal. Al igual que en el método de radiación, también tenemos que establecer previamente la poligonal de apoyo. Una o varias poligonales, las que sean necesarias. Esas poligonales ya tenemos que tenerlas cerradas, ¿no? O sea, como vimos en poligonometría, tenemos que tener bien determinado que esas poligonales tienen su cierre angular y su cierre lineal, de manera tal de que están verificadas que están en buenas condiciones. Entonces, sobre los lados de esa poligonal se trazan, con la ayuda de una espada, del prisma, del teodolito, líneas perpendiculares sobre las cuales se toman los datos de las secciones transversales. La separación entre secciones depende del tipo de terreno, recomendándose como mínimo, recomendándose secciones a cada 20 metros en terreno de montaña y 40 o 50 metros en terrenos llanos como mínimo. El ancho que va a tener la sección transversal, bueno, va a depender a cada lado del eje del ancho que nosotros necesitemos determinar las curvas de nivel. Eso nos va a dar el proyecto que vamos a realizar o las exigencias del trabajo que nos han pedido. Generalmente los anchos están dados, en el caso de caminos o de carretera, por el ancho que va a usar el camino o la vía férrea. Bueno, los puntos de detalles en los perfiles transversales están dados a izquierda y a derecha del eje. Normalmente se anotan como valores negativos a la izquierda y como valores positivos a la derecha del eje. También, obviamente, le vamos a tener que ir dando nombres a cada uno de los puntos relevados. También ustedes ya han visto el tema de sección transversal en clases pasadas. Así que, como les digo, acá lo único que estamos haciendo es metiendo en una bolsa todos los conceptos anteriores para llegar a un resultado síntesis de todo ese tipo de trabajo. Entonces, en esta figura, que es la del método de las secciones transversales, los puntos 1, 2, 3 y 4 quedan definidos en función de la poligonal de referencia, mediante la progresiva o la distancia al eje o al inicio de la poligonal o al eje de la poligonal en el caso de la sección transversal. Bueno, hasta aquí hemos visto los métodos para relevar los puntos y ya les había adelantado un poco de qué se trata el plano acotado. Vamos a ver ahora un plano acotado. Vemos que un punto en el espacio queda perfectamente definido por sus coordenadas norte, este y z, o sea, x, y, z. El punto P queda definido perfectamente en el espacio teniendo sus tres coordenadas, tal y como se muestra en la figura 1, la figura 1A. Perdona que hay un error, esta es la figura 4. Bien. Entonces, por ejemplo, este punto A', que acá en el plano está identificado, fíjense, acá es como que tenemos una partecita de la cuadrícula, entonces los puntos están identificados en el plano por las coordenadas X y Y. Y entre paréntesis al lado tiene la coordenada Z. Esto es un plano acotado. Pero aquí ya tenemos una representación en tres dimensiones. Es decir, el punto A, por ejemplo, vamos a suponer esa coordenada Z tiene esta altura. El punto B tiene esta altura, el punto C tiene esta altura y el punto D tiene esta altura. Entonces, esta sería la superficie, digamos así, esto que está acá trazado, la superficie ya en tres dimensiones. O sea, acá ya tenemos los puntos con sus tres valores de sus tres dimensiones, el valor norte, este y
la altura. Bien, esta es la representación gráfica entonces de una superficie de terreno. Ahora, como nosotros con las coordenadas de los distintos puntos tenemos que representar en forma más exacta posible el relieve de la superficie del terreno, tenemos que definir sus coordenadas en un número bastante grande de puntos. ¿Cuánto grande? Bueno, cuanto más exacta nosotros necesitamos conocer la superficie o la forma que tiene ese terreno, más puntos tendremos que tomar, es decir, más tendremos que densificar la cantidad de puntos a tomar del área de estudio. Entonces, ya hemos visto entonces de que la forma de hacerlo es hacer ese plano acotado y anotar al lado la cota que le corresponde a cada punto. Bueno, ahora, el plano acotado no nos permite ver a nosotros la forma que tiene el relieve del terreno, si es una montaña, una llanura, si hay una meseta, un valle, etc. Como han visto, es un plano donde tenemos ubicados los puntos en el plano y al lado le anotamos su cota, pero la forma que tiene el terreno no la sabemos, o sea, podemos intuir, pero no tenemos una visualización continua y rápida de la forma del relieve. ¿Cómo logramos eso? Bueno, eso lo logramos haciendo las curvas de nivel. Acá podemos ver un ejemplo de un plano acotado. Ya tenemos distintos puntos que han sido levantados. Estos puntos evidentemente fueron levantados probablemente con una estación total. Y tenemos todos los valores de sus cotas al lado de cada uno de los puntos. Por eso acá dice ejemplo de un plano acotado de una superficie levantada. Bien. Ahora, como les dije, diferentes métodos han sido propuestos para la visualización del relieve, pero acá nosotros nos limitaremos en la cátedra al método de las curvas de nivel por ser el más empleado en el campo de la ingeniería civil. Entonces vamos a meternos en la parte de curvas de nivel. Este es el método más empleado para la representación gráfica de las formas del relieve de la superficie del terreno, ya que nos permite determinar en forma sencilla y rápida la cota y elevación de cada punto. Podemos trazar perfiles, calcular pendientes, resaltar las formas incidentes del terreno, etc. Acá en esta figura podemos ver representado de manera muy esquemática a qué nos referimos cuando decimos plano curvas de nivel. Recuerdan que cuando definimos las curvas de nivel dijimos que son puntos cortados por un plano horizontal, puntos de igual elevación, que cortamos la superficie del terreno con un plano horizontal. Fíjense, acá estamos cortando con un plano, acá estamos cortando con otro plano, acá estamos cortando con otro plano y con otro plano, y esto nos está dando las curvas de nivel correspondientes. O sea, esta curva de nivel corresponde al corte del plano horizontal N1, la que le sigue al plano N2, la que le sigue al plano N3 y la que le sigue al plano N4, esta última que está acá adentro. A la distancia que hay entre cada plano horizontal le llamamos equidistancia. O sea, es esta distancia que está acá entre cada curva. Eso se le llama equidistancia. Son todos conceptos de curvas de nivel y nombres que tienen que ir ustedes fijando. Entonces, a la distancia vertical o el desnivel entre dos curvas consecutivas es constante y se denomina equidistancia. O sea, cuando nosotros hacemos un plano de curva de nivel, la equidistancia que le damos a ese plano de curva de nivel, es decir, la distancia a la que se encuentra cada curva de nivel, es constante. Normalmente nosotros cuando trazamos curvas de nivel de cotas, llamamos cotas redondas, es decir, de acuerdo a la distancia que le damos, no es que estamos trazando una curva de nivel en cualquier punto,
Sino, por ejemplo, trazamos las curvas de nivel de la cota 50, de la 51, de la 52, de la 53, si es que la equidistancia es de 1 metro, o si no será la 50, la 50-50, 51, 51-50, si la equidistancia es de 50 centímetros o de medio metro. Bueno, eso es lo que vamos a ver cómo nosotros, en base al plano acotado, trazamos las curvas de nivel. Normalmente esto no es una regla fija, pero la equidistancia normal suele ser el denominador de la escala del plano dividido 1000. ¿Qué estamos diciendo con esto? Que si nosotros la escala que le estamos dando a nuestro plano es una escala de 1 en 2000, bueno, este valor va a ser 2000 y entonces nosotros dividiendo 2000 por 1000 vamos a tener el valor de la equidistancia normal que se le da a las curvas de nivel en esa condición. Pero como les digo, esto no está en ningún reglamento, esto es nada más que un valor para que ustedes tengan idea. Luego pueden darle la escala o la equidistancia que quieran ustedes a su distancia entre curvas de nivel. En este caso, si tenemos un plano a escala 1 en 2000, bueno, la equidistancia sería de 2 metros. Pero como les digo, no es nada más que una idea. Bueno, vamos a ver los métodos para la determinación de las curvas de nivel. Una vez que nosotros realizamos el levantamiento topográfico, por cualquiera de los métodos que estudiamos, cuadrícula, radiación, secciones, determinadas las cotas norte, este y la cota, X y Z, de los puntos se procede a la elaboración del plano acotado, como ya vimos como ya vimos antes, y que hemos visto un plano acotado. Como las curvas de nivel son puntos que unen puntos de igual elevación o de igual cota, entonces lo que nosotros vamos a tener que hacer para obtener las cotas enteras, o las cotas redondas, como van a encontrar también en alguna bibliografía, tenemos que recurrir a un proceso de interpolación lineal. Este proceso de interpolación, bueno, hay diversos métodos, nosotros vamos a ver dos aquí. Uno es el método más común, que es el método analítico, que vamos a suponer, para analizar el método analítico, que tenemos el plano de la figura 5, que recuerdan ustedes que era el plano el plano acotado. Y fíjense, yo tomé acá dos puntos dentro de ese plano acotado, este punto A y este punto B. El punto A tiene, no se ve muy bien, pero les digo yo lo estoy viendo acá, tiene cota 43-44 y el punto B tiene cota 47-63. Entonces vamos a ver cómo analíticamente nosotros encontramos los puntos de cota redonda que hay entre estos dos puntos. O sea, ¿qué vamos a buscar? Vamos a buscar el punto de cota 44, de 45, de 46 y de 47. La próxima cota redonda ya sale de este segmento, porque acá tenemos el 47-63, así que esas son las 4 cotas redondas que podemos usar o que podemos obtener de entre estos dos puntos. Después veremos entre otros dos puntos, etcétera, etcétera, hasta ir obteniendo todas las cotas redondas que nos interesan. Bueno, nos limitamos a este como ejemplo. Entonces, fíjense lo que vamos a hacer para el método analítico. Entonces, suponiendo, acá ponemos conociendo que la variación de la cota entre los puntos A y B es lineal, no siempre es exactamente lineal, pero es lo mejor que podemos hacer. Así que, tomando como hipótesis que es lineal, podemos proceder de la siguiente manera. Fíjense. Si nosotros determinamos, primero, el desnivel entre los puntos A y B va a ser 47-63, que es la cota de B,
menos 43,44, que es la cota de A, que nos da 4,19. Les puse un ejemplo numérico para que entiendan bien cómo es el sistema, ¿eh? Entonces, el delta AB que hay entre el punto A y B es 4,19 metros. La distancia horizontal entre A y B es 35 metros. O sea, estamos hablando de un terreno algo escarpado. Entonces, si queremos determinar las diferencias de nivel entre la cota de menor y la cota de mayor, las cotas redondas entre la de menor valor y la de mayor valor, vamos a hacer lo siguiente, ¿eh? Fíjense, el delta 1 entre A y la cota redonda 45 es 1,56. Entre la cota 44 es 0,56, el delta 3 es 2,56, el delta 4, la cota redonda 47, a la cota de origen es 3,56 metros, y como ya hemos visto, el delta AB entre el punto B y el punto A es 4,19 metros. La distancia que tenemos es 35 metros. Entonces, fíjense en ese gráfico, podemos agarrar y hacer una triangulación, ¿eh? Por triángulos. Vamos a determinar los valores x1, al cual va a estar la cota redonda 44, x2, al cual va a estar la cota redonda 45. Acá también tenemos aparentemente un error. Esto es x2. Un segundito, así ya lo arreglamos. x2. x3 va a ser la distancia a la que está la cota redonda 46 y x4 la distancia a la que está la cota redonda 47 entre los puntos A y B. Entonces, en reglas generales, la ecuación con la cual vamos a calcular cada uno de estos x va a ser que el xy, o sea, cualquiera de los x, va a ser la distancia total, que es esta, los 35 metros, dividido el desnivel total, que es el desnivel que hay entre A y B, multiplicado por el desnivel al punto I, que nos interesa saber su cota redonda. Acá tienen lo que significa cada uno de estos valores que ya les describí. Así que, aplicando la ecuación 1, se obtienen, luego hacemos un cuadrito, ¿eh? Entonces la cota entera 44 va a estar a una distancia de 4,7, la de 45 va a estar a 13 metros del origen, la 46 a 21 metros 40 y la 47 a 29 metros 70, y obviamente la cota del punto B está a 35 metros, que es la distancia que hay entre el punto A y B. Bien, luego, ¿qué vamos a hacer? Sobre el plano horizontal y a la escala del mismo, se hace coincidir el cero del escalímetro con el punto de menor cota, y a partir de este se miden todos los valores calculados, ¿eh? Para ir ubicando los puntos de cota redonda. Este proceso, como ya les dije, vamos a repetir para cada par de puntos adyacentes en el plano acotado, así que ya pueden ver que es bastante laborioso. Finalmente, lo que nos queda para obtener las curvas de nivel es unir todos los puntos que tienen igual cota en el plano acotado, igual cota redonda, ¿eh? Y obtenemos la curva de nivel correspondiente a esa cota. Bueno, vamos a ver un segundo método, que es el método gráfico. El método gráfico está basado en el teorema de proporcionalidad de Tales, y el enunciado se reproduce acá a continuación. Si varias rectas paralelas acortan a dos líneas transversales, determinan en ellas segmentos correspondientes proporcionales. O sea, así como hicimos con el método aritmético, aquí también establecemos una proporcionalidad, solo que en este caso es con un método gráfico. Entonces, ¿cómo vamos a determinar los puntos de cota redonda con este método? Bueno, fíjense, en esta figura, el valor AB y AC son rectas transversales, y A' y B'
son rectas paralelas a la unión de C con B. Por lo tanto, si nosotros le aplicamos a este triángulo el teorema de Tales, pues podemos decir que el valor de AC es a AB como A, el segmento A minúscula es a prima, como AB es AB de prima, y como AC es ACB. Y también podemos decir que AB es a prima B prima. Entonces, si aplicamos este principio de interpolación gráfica, vamos a ver cómo determinamos los puntos que habíamos determinado recién en el método analítico con este método gráfico. Entonces, fíjense, lo que hacemos es utilizamos una regla graduada con la escala que va a tener nuestro sistema y hacemos coincidir, fíjense, acá tenemos el punto A que tiene la cota 43,44. Entonces, el valor 0,44 hacemos coincidir con el origen. Y luego, lo que hacemos es buscar el valor 47,63, que es el último valor que tenemos de la cota del punto B. Y trazamos una línea entre ese punto y nuestra recta AB. Esta recta es una recta cualquiera. La regla puede estar en una posición cualquiera, eso no interesa. Bien. Y luego, ¿qué hacemos en este método gráfico? Si acá teníamos la 43,44, quiere decir que al metro tenemos la cota 44. Donde nos marca 1, nuestro escalímetro, vamos a tener la cota 44, va a ser un entero. Entonces, tiramos una paralela a esta recta que se formó acá y vamos a tener la cota 44. Por el valor 2 vamos a tener la cota 45 tirando la paralela, por el valor 3 la cota 46 y por el valor 4 la cota 47. Bien, como ven, es un método bastante sencillo, pero tiene un inconveniente este método, que es que cuando utilizamos este método ensuciamos mucho el plano de dibujo, el mapa donde estamos dibujando, porque tenemos que ir tirando todas estas líneas. Y por eso es que normalmente usamos el método analítico, o usábamos, ya van a ver por qué ya no lo usamos más, aunque los métodos modernos siguen haciendo lo mismo, por eso es importante saber cómo se determinan las cotas redondas. Pero usamos el analítico, ¿por qué? Porque entonces no ensuciamos tanto el plano. Bueno, esto que está explicando acá abajo es lo que yo ya les expliqué, así que vamos a pasarlo. Y por último, bueno, lo mismo que hacíamos con el método analítico, una vez que tenemos todos los puntos de cotas redondas, lo que hacemos es unir los puntos de igual cota para obtener las curvas de nivel correspondientes. Acá tenemos curvas de nivel ya trazados a partir de los datos de la figura 5, es solo para que vean cómo se ve un plano o un mapa con curvas de nivel. Bueno, esto es lo mismo que ya les dije, que usamos el analítico porque con el otro se ensucia bastante el área de trabajo. Y lo último que queda por decir del trazado de curvas de nivel es que normalmente, y para una mejor visualización, cada 5 curvas se hace una curva con un trazo un poco más grueso. Acá ven ustedes que hay curvas que tienen un trazo más grueso. Y fíjense, tenemos 1, 2, 3, 4 intermedias. A la quinta lo trazamos otra vez con un trazo más grueso. Entonces fíjense que acá en este mapa, por ejemplo, nos ha quedado con trazo grueso la curva 190, 195, 200, 205. Entonces podemos identificar más fácilmente, por ejemplo, acá ya vemos que cada curva de nivel está cada metro.
Entonces la de 196, si la necesitamos, ya sabemos que es una arriba de la 195 que está con trazo grueso. Es decir, son cosas que se hacen para facilitar un poco la lectura una vez trazadas las curvas. Bien. Esto es un poco lo que ya les dije también. Como se ve, las tareas de campo para la obtención del plano acotado son bastante laboriosas y los trabajos de gabinete también se vuelven tediosas con los dos métodos que hemos visto. Pero hemos tenido nosotros en estos tiempos que nos ha tocado contar con la estación total y con el GPS, y con ellos el proceso se ha simplificado enormemente, dado que el levantamiento de puntos lo vamos a realizar con estos equipos, y la cantidad de puntos podemos densificarlos en tiempos mucho más cortos de trabajo. O sea, vamos a obtener mejores curvas de nivel con datos más precisos, con una mejor idea del modelo de terreno y con menos tiempo de trabajo. Y además, el trazado de las curvas, una vez obtenidos los datos de campo, bueno, solo tenemos que ir y bajarlos a los datos a un ordenador y pasarlos por un software topográfico que se va a encargar de trazar las curvas de nivel. ¿Cómo se va a encargar de trazar las curvas de nivel? Bueno, haciendo interpolación entre los puntos tomados. Es decir, lo mismo que nosotros hacíamos a mano es lo que van a hacer los software topográficos. Vamos a mirar aquí cómo se ve una nube de puntos tomadas con una estación total. Y luego vamos a ver cómo un software topográfico transforma esta nube de puntos en un mapa de curvas de nivel. Esto que vemos acá. Fíjense, esto fue sacado con un software topográfico de la nube de puntos vista anteriormente. Bien, vamos a pasar entonces a ver algunas de las características de las curvas de nivel. Vamos a la primera. Debido a que la superficie de la Tierra es una superficie continua, las curvas de nivel son líneas continuas que se cierran en sí mismos, ya sea dentro o fuera del plano. Fíjense, acá en este plano de curvas de nivel, por ejemplo, no tenemos ninguna curva que se esté cerrando adentro, pero fíjense, ninguna curva se está cruzando. Es decir, si nosotros, por ejemplo, agarramos esta curva de nivel y la seguimos, en este caso nos interesaba esta área de estudio, pero si el área de estudio fuera más grande, seguramente esta curva de nivel se cerraría en algún lugar por aquí. Aquí en este plano no se ve ninguna. No me acuerdo si en el otro plano que vimos tampoco se cerraba ninguna, pero ya van a ver planos de curvas de nivel donde sí se cierran dentro del plano. Pero digamos, en reglas generales, no, en ningún caso se cierran sobre sí mismas, por lo que no se deben interrumpir en el dibujo. O sea, una curva no se debe montar sobre la otra, por decirlo de una manera. Las curvas de nivel tampoco nunca se cruzan o se unen entre sí, salvo en el caso particular de un risco o un acantilado embolado o en una caverna, en donde aparentemente en el plano se cruzan, pero están a diferente nivel en la realidad. Las curvas de nivel nunca se bifurcan o se ramifican. O sea, de una misma curva de nivel, yo no voy a sacar dos curvas de nivel con la misma cota. La separación entre las curvas de nivel nos están dando una indicación de la inclinación del terreno. Curvas que están muy pegadas indican pendientes fuertes y curvas muy separadas indican pendientes suaves, como vemos en los dibujos que siguen. Acá las curvas están muy pegadas, o sea, este es un terreno ondulado, con una pendiente pronunciada. Y aquí las curvas están más separadas, por lo tanto nos indica un terreno más plano, una pendiente suave. Curvas concéntricas cerradas, en donde las curvas de menor cota, como en este caso, envuelven a las de mayor cota, como en este caso, nos están indicando una elevación. Y al contrario, cuando las curvas de mayor cota
envuelven a las de menor cota, nos están indicando una depresión. Es decir, esto es un pozo y esto es una montaña, por decirlo de alguna manera. Después, curvas con dos vertientes o laderas en forma de U, donde las curvas de menor cota envuelven a las de mayor cota, representan estribos o elevaciones. Y la línea de unión de las dos vertientes por la parte central de la forma de U representa la divisoria de las vertientes, o también le solemos llamar, en algunos textos van a encontrar ustedes, como parte agua, o línea divisoria. Bueno, es este caso, en forma de U, donde las curvas de menor cota envuelven a las de mayor cota. Bueno, estamos en una elevación, en un estribo o elevación, y los puntos que unen los quiebres de las U son la línea divisoria de esos estribos o elevaciones. Y en el caso contrario, cuando tiene forma de B, como en este caso, y las curvas de mayor cota envuelven a las de menor cota, nos están mostrando un valle o un cauce. También el cauce o el valle va por donde la curva cambia de dirección. Bueno, y ahora vamos a ver por último una secuencia de tareas para la obtención de perfiles transversales utilizando un plano de curvas de nivel. Muchas veces van a tener que hacer esto cuando ya tienen un plano predefinido y quieren sacar perfiles transversales. Entonces vamos a suponer que yo quiero sacar el perfil transversal que hay entre este punto A y este punto B. Entonces, lo primero que hago es trazo la línea que me define el perfil que quiero obtener. El segundo paso es obtener las distancias que hay entre cada curva de nivel que estoy atravesando con el segmento de los puntos que quiero conocer del perfil. Entonces saco todas las distancias. Obviamente tengo que mirar a qué escala está el mapa que yo tengo. El tercer punto es presentar en un par de ejes coordenados estas distancias que fui sacando entre cada curva de nivel. O sea, la distancia entre esta curva, entre esta curva, entre esta curva. Esas distancias las represento en las abscisas. Acá tengo las distancias. Y en las ordenadas voy a poner las cotas. ¿Cuáles van a ser las cotas? Bueno, las cotas que tienen, las cotas redondas que tiene cada una de estas curvas de nivel. Entonces, por ejemplo, a esta curva de nivel, vamos a suponer que sea la curva de nivel 100, por decir algo, le va a corresponder la distancia que hay desde el origen del punto A hasta esa curva de nivel. Entonces yo voy a venir acá al gráfico, y por ejemplo, en el punto 100, vamos a suponer que sea este, en el valor 100 desde el origen, voy a poner la cota, bueno, en este caso me da la cota 50, yo ya dije cualquier número para ejemplificar. Y así voy trazando los distintos puntos y me va a ir dando el perfil transversal entre los dos puntos representados. Bueno, en la escala que yo considero voy a tener finalmente el perfil transversal que necesito. Bien, aquí terminamos con todo lo que podemos dar en el tiempo que nos da el cuatrimestre. Lo que hemos dado son las bases. Ustedes van a tener que luego ir cada punto de lo que hemos visto, ir ampliando con bibliografía a medida que van recorriendo la carrera, pero le hemos dado una buena base para que ustedes ya puedan manejarse en topografía y ya puedan ir entendiendo lo que viene de aquí en adelante. Así que dejo de compartir y de grabar y me despido hasta el viernes, que va a ser nuestra clase de consulta sobre este tema.